Donald Trump asegura que Estados Unidos mantiene conversaciones con Irán para poner fin a la guerra. Dice que su administración está tratando con una persona del más alto nivel y adelantó que existen puntos de acuerdo importantes. Por su parte, Teherán admite que hay contactos con Washington, pero niega que se trate de negociaciones entre las partes. Entramos de esta forma en la cuarta semana de la guerra que no solo sacude a Oriente Medio, sino que está impactando la economía de todo el mundo. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. El presidente estadounidense dice que si fuese un apostador, apostaría a que su país e Irán llegarán a un acuerdo. ¿A qué se debe tanto optimismo? Nos iremos enseguida a Washington para analizar la última hora del conflicto. También las retaliaciones iraníes a los ataques estadounidenses causan estragos en la infraestructura energética de Oriente Medio. El estrecho de Hormuz se mantiene cerrado y expertos anticipan que podría avecinarse la mayor crisis económica global en medio siglo. Veremos los detalles en la economía. Y más adelante, Cuba comienza a recuperar la electricidad tras un nuevo apagón nacional, el segundo en menos de 2 semanas. La situación sigue siendo crítica y se ve agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a la isla. La falta de respuestas del gobierno cubano aumenta el malestar de los ciudadanos. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. Donald Trump se muestra optimista de que Estados Unidos e Irán puedan llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra. Trump afirmó que su yerno Jared Kushner y su enviado especial para Oriente Medio Steve Witkoff han mantenido conversaciones sólidas con un respetado político de Irán, aunque descartó que se trate del nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei, hijo del asesinado Ali Khamenei. Irán, por su parte, niega que por lo pronto haya negociaciones y dice en cambio que se trata de noticias falsas para manipular los mercados y hacer bajar los precios del petróleo. Escuchemos lo que dijo el presidente estadounidense. Tenemos muchas posibilidades de llegar a un acuerdo, eso no garantiza nada. Lo único que digo es que existe una posibilidad real de llegar a un acuerdo, y creo que si fuera de los que apuestan, apostaría por ello. Pero de nuevo, no garantizo nada. Ellos tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Gracias. Y nos vamos enseguida a Washington, donde el periodista José Díaz Briceño está siguiendo estas noticias para nosotros desde la Casa Blanca. José, bienvenido al programa, un gusto saludarte. Trump dice que hay conversaciones con Irán para acabar con la guerra. Teherán, ya lo decíamos, lo niega. ¿A quién le creemos, José? Más allá de las declaraciones oficiales del presidente Trump y de las agencias de noticias oficiales iraníes, no tenemos conocimiento de los detalles de estos contactos que presuntamente habrían habido. Lo único que sabemos son versiones extraoficiales que nos llegan desde filtraciones a la prensa de Israel que aseguran que Mohammad Ghalibaf, el presidente del Parlamento iraní, sería la persona con la que la administración Trump estaría buscando ponerse en contacto para iniciar algún tipo de negociación. Aquí mismo también en Washington se asegura a través de filtraciones a la prensa que Estados Unidos estaría pensando en algún tipo de cumbre en Islamabad, en Pakistán, a través de negociadores indirectos como Egipto, Turquía y el propio Pakistán con Irán para iniciar algún proceso de acuerdo. Todas estas son versiones extraoficiales, pero sí muestran esta urgencia del presidente Trump de encontrar un desescalamiento en una encrucijada que él mismo se colocó el propio sábado. Pues todo indica, en cualquier caso, José, que se aceleran los esfuerzos para buscar una salida diplomática a esta crisis. Y en ese sentido, Estados Unidos confirmaba haber buscado un acercamiento con Irán. ¿Cómo podemos entender esto, José, en el contexto de la guerra? Con frecuencia se dice que quien busca negociar es quien está perdiendo la guerra. ¿Podría ser esa la razón por la que Estados Unidos se acerca a Teherán? Al asegurar básicamente que Irán tenía 5 días para llegar a algún tipo de negociación con Washington, el presidente Trump básicamente está comprando tiempo.
Esto ya sea para trasladar más recursos militares a la región. Sabemos que hay unidades expedicionarias trasladándose tanto de California como de Japón hacia la zona del Estrecho de Hormuz. Esto pues para reforzar algún tipo de presencia militar estadounidense ahí. Y también, incluso como ya mencionabas tú, el calmar a los mercados en sí mismo ya es una ganancia del presidente Trump haciendo estas declaraciones, aun cuando no lleguen a buen puerto. Así es que el presidente Trump, sabiendo manejar cómo está el pulso de las noticias, haciendo estas declaraciones que son difíciles de comprobar. Pues tú decías que da un plazo de 5 días para llegar a un acuerdo el sábado. Había dicho que daba un plazo de 48 horas a Irán para que abriera el Estrecho de Hormuz. Ese plazo se debía cumplir hoy y, sin embargo, ha pospuesto entonces ese ultimátum y, al contrario, anuncia negociaciones. José, ¿podría obedecer esta iniciativa de Washington a las presiones internas? Tú hablaste de los mercados y en ese sentido me interesa saber qué están diciendo dentro del Partido Republicano y qué dicen en la calle los estadounidenses. Como sabemos, un grupo de figuras del Partido Republicano cercanas al movimiento nacional populista del presidente Trump, el movimiento MAGA, habían estado escépticas de cualquier conflicto con Irán. Tenemos a los presentadores Tucker Carlson o Megyn Kelly que siguen estando opuestos a esta guerra y, sin embargo, las encuestas indican todavía que los estadounidenses a pie de tierra le están dando un beneficio de la duda al presidente Trump. Sin embargo, el nerviosismo en Washington es palpable. La más reciente encuesta de CBS, la cadena estadounidense, muestra que los temores de recesión se han disparado de 26% hace 3 semanas a 32% ahora. Esto pues a meses de unas elecciones de medio término que, si el presidente Trump pierde control de las cámaras, pues lo pondrían en una situación contra las cuerdas para avanzar su pues mandato, y es por eso que en principio le urgiría un fin, de acuerdo con algunas de las fuentes aquí. La guerra en Irán entra en su 4ª semana, mientras crecen los temores por el impacto que este conflicto pueda tener en la economía, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y eso pareciera estar obligando a Washington a buscar una salida diplomática a esta guerra. Lo conversábamos con José Díaz Briceño desde Washington. José, muchísimas gracias y hasta la próxima. El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, habló por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para analizar la situación en Oriente Medio. Merz ofreció ayuda de Alemania para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Escuchemos lo que dijo. Le expuse mi preocupación por el anunciado ataque contra las centrales de energía en Irán y estoy agradecido que hoy haya dicho que lo pospone por 5 días y que además abra la posibilidad de un contacto inmediato y directo con las autoridades iraníes. Le ofrecí apoyarlos en todo sentido. Tenemos buenos contactos en toda la región. Mucho han cambiado las cosas desde que hace 3 semanas el canciller federal Merz dijo en Washington que Alemania comparte los objetivos de Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán. Llegó a sugerir entonces que la legalidad internacional no sirve con regímenes como el iraní y que por tanto no debía aplicarse en este caso. Y así rompía Merz con décadas de tradición de política exterior alemana en la República Federal. Desde entonces la guerra se ha ido extendiendo a toda la región del Golfo Pérsico. Irán ya había advertido que bloquearía el Estrecho de Hormuz, que es una de las principales vías de transporte de petróleo, y lo ha hecho y ha causado estragos en los mercados de energía de todo el mundo. Y con el ultimátum de este fin de semana de Trump, la crisis parecía a punto de pasar a una nueva fase de destrucción y de caos en los mercados. Mientras tanto, Merz había ido cambiando semana a semana su discurso sobre la guerra, de la que se ha ido distanciando paulatinamente. A mediados de marzo, el canciller redescubrió la legalidad internacional y descartó que Alemania participe en un conflicto sin mandato de la ONU. Declaró que esta no es la guerra de Alemania y dijo en el Parlamento que siempre había estado en contra del ataque a Irán. Las declaraciones de Merz ahora, tras la extensión del ultimátum de Trump, reflejan hoy el cambio de rumbo de Alemania y el regreso, al menos por ahora, a los principios diplomáticos que había seguido la República Federal desde 1949. Mientras por un lado se aceleran los esfuerzos diplomáticos, por otro continúa la avanzada militar. Un ataque aéreo en Líbano ha causado la muerte de una persona en el este de Beirut, según las autoridades libanesas. El ejército de Israel afirmó que su objetivo era un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní que se encontraba en esa ciudad. Mientras tanto, crece la preocupación de que Israel pueda lanzar una invasión a gran escala en el sur del Líbano, luego de que las fuerzas de defensa de Israel anunciaran que los planes para ampliar sus operaciones fueron aprobados. Israel intensificó sus operaciones con ataques a infraestructuras en el sur del país
Esto como parte de su campaña contra la organización paramilitar Hezbollah, considerada grupo terrorista por varios países y apoyada por Irán. Este es el momento en que Israel bombardea el puente de Kazmiyeh sobre el río Litani en el Líbano. El puente se encuentra en una ruta estratégica que conecta el sur con el resto del país. Israel destruyó el puente, miren lo que hicieron. La destrucción es enorme. ¿Dónde están las naciones árabes, la ONU y Estados Unidos para ver lo que está sucediendo aquí? El ejército israelí afirma que el puente es usado por las milicias de Hezbollah para el transporte de armas y emitió una advertencia antes del operativo. El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo ordenamos a las fuerzas de defensa de Israel destruir inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani con el fin de impedir que los terroristas y las armas de Hezbollah se desplacen hacia el sur. Y además para acelerar la destrucción de las viviendas libanesas en las aldeas fronterizas y frustrar las amenazas contra asentamientos israelíes, siguiendo el modelo de Beit Hanun y Rafah en Gaza. Israel está intensificando su ofensiva militar en el sur del Líbano. El ejército afirma que está ampliando sus operaciones terrestres con el propósito de eliminar a los militantes de Hezbollah. Los combates y los bombardeos en todo el Líbano han provocado el desplazamiento de alrededor de 1 millón de personas que han estado viviendo en refugios provisionales. Muchos esperan regresar a sus hogares una vez que cesen los combates. Intentan cortar las carreteras principales, pero Dios creó montañas y valles y hay miles de caminos. No importa cuánto destruyan, la voluntad de Dios se impondrá, seguirá siendo accesible y aún podremos llegar al sur del Líbano. No deberían pensar que al atacar nuestros puentes nos han cortado el paso. Nuestro camino sigue abierto. Mientras tanto, en la frontera entre Israel y Líbano, el despliegue de las tropas israelíes continúa. Israel afirma que el objetivo de la operación es proteger a las comunidades que viven a lo largo de la frontera norte israelí de los ataques de Hezbollah. Bueno, hasta ahora hemos hecho la lectura política de la guerra en Irán, pero ahora vamos a ver la lectura económica con mi compañera Juliana González. Así es, muchas gracias, querido Johan. Y es que los mercados siguen con los nervios a flor de piel. El nuevo giro de guión en la guerra de Irán ha provocado este lunes un cambio de 180 grados en las bolsas y en los precios del petróleo. El lunes comenzaba con el barril de Brent subiendo y con las bolsas asiáticas europeas en rojo. Las principales plazas europeas caían en torno a un 2% tras la apertura del mercado. Pero tras publicarse el mensaje de Donald Trump suspendiendo los ataques a instalaciones energéticas iraníes por 5 días, las bolsas se han girado al positivo y los precios del petróleo han comenzado a relajarse en cuestión de minutos. Una muestra más de la volatilidad que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está provocando en los mercados internacionales. Y siguiendo las reacciones en los mercados, está, como no, José David Navarro, nuestro colega a esta hora en la Bolsa de Frankfurt. José, te saludo con mucho gusto. Sin duda, otra jornada de vértigo en esas bolsas que reaccionan a golpe de mensaje de Trump. En un momento que hay que decirlo, José, es bastante difícil para la economía mundial. ¿Cómo cierra Europa hoy? Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, el cierre aquí en las bolsas europeas ha sido al final positivo, como tú adelantabas, contrasta mucho como comenzó aquí en Europa la jornada y es una muestra de lo sensibles que están los inversores y los mercados a esta guerra que prácticamente aquí en las bolsas y en los mercados lo ha eclipsado todo. El índice que es el termómetro para Europa, que es el Stock 600, cierra con una subida este lunes del 0,6%, contrasta con la pérdida superior al 2% con la que comenzó la jornada, pero eso, Juliana, no nos puede dejar olvidar que la guerra está haciendo daño a los mercados y, de hecho, el índice Stock 600, es decir, las bolsas europeas están a poco de entrar en el nivel que se conoce como de corrección. El mayor cambio que se ha producido, eso sí, en la jornada de este lunes es en el mercado energético. El barril de Brent ha caído un 9%, ha pasado de los $112 aproximadamente al entorno de los 100. José, precisamente quedémonos ahí, hablemos de esas sensibilidades, de esa caída del precio del petróleo tras el anuncio de Trump, pero seguimos en ese nivel cercano a los $100 por barril.
¿Es posible, José, que el precio se quede rondando esos niveles? Sí, es muy posible, Juliana. Si uno se fija en los contratos a futuro del barril de Brent, ve en junio, en julio, precios que todavía rondan los $90. No podemos olvidar que el estrecho de Hormuz, claro, sigue prácticamente bloqueado e Irán hasta el momento de ahora no ha dado señales de que vaya a permitir un flujo total de los barcos y de los cargueros que siguen atrapados en ese Golfo Pérsico y no pueden pasar por el estrecho de Hormuz. Los analistas, los expertos también advierten de que los precios, pase lo que pase con unas posibles negociaciones, no va a cambiar de la noche a la mañana. Los países importadores de crudo han tenido que recurrir a sus reservas estratégicas. Se van a tener que llenar en algún momento cuando el suministro de energía y de petróleo circule de nuevo con normalidad, y eso va a seguir presionando y tensando los mercados energéticos durante unos meses. Más volatilidad por estos días. Muchas gracias, José David Navarro, por estos análisis. Y para reforzar esta idea, nada mejor que la siguiente frase: los líderes mundiales no son plenamente conscientes de las dimensiones de la crisis energética desencadenada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esto es lo que afirmó hoy en declaraciones a la prensa el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, quien advirtió que ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección. Escuchemos. Déjeme explicarles lo difícil que es la situación. Muchos de nosotros recordamos dos crisis petroleras consecutivas en los 70, en 1973 y 1979. En ese entonces, en cada una de las crisis, el mundo perdió unos 5 millones de barriles al día, un total de 10 millones de barriles entre ambas. Y después de eso, todos sabemos que hubo graves problemas económicos en todo el mundo, las recesiones. Y hasta hoy hemos perdido 11 millones de barriles por día, es decir, más que las dos grandes crisis petroleras juntas. Y lo dicho, la decisión del presidente estadounidense de aplazar por 5 días sus ataques anunciados contra la infraestructura energética de Irán ha provocado un desplome del precio del petróleo, tanto del WTI estadounidense como del Brent europeo. Pero las fuertes subidas de las últimas semanas en medio de esa ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ya se sienten en las gasolineras de todo el mundo, y ese encarecimiento reaviva el temor a la inflación y ningún país se escapa. Los argentinos temen que, con los combustibles, repunte también la inflación. Solo en la primera quincena de marzo, el precio de la gasolina y el diésel subió cerca de un 10%. Afecta al bolsillo un montón, ¿sí? Cuesta todo el día cargar el combustible. Implica que cada semana que pasa siempre hay un aumento y los sueldos están estancados, entonces cuesta todos los días solventar ese gasto que uno lo utiliza para moverse y poder ir a trabajar todos los días. Resulta aún más difícil para quienes trabajan con un auto, como los taxistas. El aumento es un 10% menos que tengo de ganancia. Que ya la ganancia era muy mínima, se está achicando y se está achicando. Por ahora todavía lo aguantamos, como quien dice. No sé hasta cuándo. En Europa la gente cruza la frontera para conseguir gasolina más barata. Los portugueses van a España, donde el gobierno redujo los impuestos sobre el combustible. Esta guerra es política y nunca va a terminar. No nos bombardean, pero sí sufrimos el encarecimiento de absolutamente todo. Eslovenia ha limitado la cantidad de combustible que se pueda adquirir para evitar el acaparamiento. La vecina Croacia insta a no sucumbir al pánico. Debemos ser conscientes de que nos enfrentamos a la mayor crisis energética de la historia. Utilicen las fuentes de energía de manera óptima y racional. Insto a la población a no acaparar ni comprar suministros energéticos de forma irracional. En África, los expertos advierten que la presión sobre los precios del combustible está afectando a la economía. Los empresarios nigerianos aseguran que cada vez es más difícil adquirir suministros. Todo está subiendo, la situación económica lo complica todo. También en Asia sienten la crisis.
China, que controla a rajatabla el combustible, está elevando el precio máximo por segunda vez desde que comenzó la guerra. Y a los países con escasez les preocupa que haya contrabando al extranjero. Las autoridades de Tailandia confiscaron 20.000 litros de diésel de este almacén cerca de la frontera con Birmania, según afirman, para impedir su exportación ilegal. Sin duda, la escasez de petróleo es evidente ya en todo el mundo. Bueno, pero esta no es la única noticia que sacude a los mercados y a la actualidad internacional. Tenemos más en Italia. Así es, Juliana, en Italia, que rechazó este fin de semana una controvertida reforma judicial de la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni. En el referendo que fue sometido el proyecto de ley, el no se impuso con claridad, alcanzando algo más del 54% de los votos. La reforma era una de las grandes apuestas del gobierno de Meloni y, aunque fue aprobada por el Parlamento, necesitaba ser avalada en esta consulta popular. Los partidos o los partidarios la consideraban necesaria para reforzar la confianza en la justicia. Los detractores, en cambio, ven en ella una amenaza para la independencia de jueces y fiscales. El fracaso de este referendo supone una primera derrota para Meloni, quien, sin embargo, ha desvinculado su futuro político del resultado de este plebiscito. Y desde Roma, el periodista Darío Menor ha estado siguiendo para nosotros el referendo de este fin de semana. Darío, un gusto saludarte, bienvenido al programa. Gracias. Ante todos, cuéntanos, ¿por qué pierde Giorgia Meloni esta consulta? ¿Qué fue lo que no convenció a los italianos? Hemos visto una campaña electoral en la que el tono ha ido subiendo en las últimas semanas hasta que finalmente hoy hemos tenido esta sorpresa con el resultado del referéndum en el que el no ha ganado por 7 puntos de diferencia y además con una participación muy grande que ha rozado el 59% del electorado, por encima de lo que se esperaba, precisamente ese dato de la participación tan alta, en la que además parece que ha habido un gran porcentaje de jóvenes que han ejercido su derecho al voto. Sería la explicación, una de las principales explicaciones de por qué el gobierno ha fracasado en este referéndum, cuando además hace alrededor de 2 meses el resultado a favor del sí estaba hasta 20 puntos por encima del no. Principalmente lo que ha calado en la opinión pública italiana es que esta reforma de la justicia no iba a servir para acabar con los problemas que tiene todo el poder judicial en este país desde hace décadas, no iba a darle mayor eficiencia, sino que lo que podía suponer, eso es lo que muchos temían, era que minara la independencia de los jueces y también de los fiscales. Darío, has calificado esta derrota como una sorpresa y has subrayado la participación altísima este fin de semana, sobre todo de un voto joven que podría haberse expresado. En ese sentido, entonces, ¿qué tan significativa es esta derrota para el liderazgo de Meloni y de su gobierno? Sin duda estamos ante el momento político más difícil, el día más difícil para Giorgia Meloni desde que llegó al poder aquí en Italia en octubre del año 2022. Han pasado ya 3 años y medio y lo cierto es que Meloni sigue encabezando las encuestas, pero hoy se ha topado con un resultado absolutamente inesperado y muy negativo para ella. La líder del Ejecutivo ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que afirma, bueno, que escucha a los ciudadanos, como no podía hacer de otra manera, por supuesto, y garantiza que va a seguir adelante. En cualquier caso, no hay duda de que ahora se abre un nuevo periodo para la coalición conservadora que sostiene al gobierno. Recordemos que la legislatura termina en el año 2027 y siempre, eso sí, que no haya elecciones anticipadas. De momento, la oposición de izquierdas está, por supuesto, celebrando este resultado, diciendo que supone una fractura, una grave herida, abre, digamos, en el gobierno de Giorgia Meloni, aunque, bueno, insistimos en que la primera ministra garantiza por el momento que no va a dimitir, pero bueno, nos encontramos ahora mismo en un momento de mayor inestabilidad política porque el Ejecutivo esperaba que este referéndum pudiera salir adelante. Giorgia Meloni dice que no va a dimitir, pero atraviesa el momento más difícil de su gobierno tras la derrota electoral de este domingo. Lo conversábamos con Darío Menor desde Roma. Muchas gracias, Darío, y hasta la próxima. Saludos, muchas gracias. De Italia nos vamos a Cuba, donde las autoridades han conseguido restablecer el servicio de energía eléctrica nacional después de sufrir el segundo apagón total en menos de una semana. Ocurre en un momento muy inoportuno para el régimen del presidente Díaz-Canel, pues al descontento social se suma a las crecientes tensiones con Washington. Recordemos que el presidente estadounidense Donald Trump decía hace apenas unos días que podía hacer con Cuba lo que él quisiera. La Habana ha dicho que, pese a las amenazas de la Casa Blanca, un cambio de sistema político en el país no está sobre la mesa.
En el siguiente informe veremos cómo la crisis energética en el país está afectando la vida cotidiana de la población. Desconexión total. Los cubanos tuvieron que enfrentar su segundo apagón nacional en menos de una semana. Es el 7º en año y medio. La electricidad fue regresando paulatinamente este domingo a la isla después de cerca de 24 horas sin luz. Sí, cada vez se más consecutivamente el tema de la corriente. Para mí está crítico. Sí, ¿no? Tienen que dar una solución pronto. Como dice la canción, La Habana no aguanta más. Este corte coincide con el bloqueo petrolero impuesto a la isla por el gobierno de Donald Trump. Con una situación social y económica muy precaria, Cuba lleva ya 3 meses sin recibir petróleo y debe hacer malabares para mantener un sistema energético dependiente de las importaciones petroleras. Los apagones pueden superar las 48 horas. A ello hay que sumar cortes de agua, escasez de medicinas y otros productos básicos, así como suspensión del transporte público. Todo junto hace aumentar el malestar ciudadano. Ayer a la noche mi niña no pudo dormir casi porque es terrible los apagones, ¿me entiendes? Se nos echó a perder el yogur que teníamos guardado con más de 36 horas sin corriente, toda la comida se echó a perder, ¿sabes? Hoy está prevista la llegada de ayuda humanitaria a la isla de mano del convoy Nuestra América, impulsado por activistas internacionales que quieren mostrar su solidaridad con la población cubana. México también envió varios buques militares cargados de ayuda. China está enviando arroz. Rusia dice que va a enviar petróleo. Brasil también está enviando ayuda. Y todos los países deberían hacer algo porque no podemos permitir que el mundo y el derecho internacional queden sepultados bajo la codicia de Donald Trump. Por eso estamos aquí. Por eso la gente decidió movilizarse por esta causa y decidió hacer donaciones. Esta ayuda humanitaria parece una gota en el mar de crisis por el que navega Cuba. El bloqueo petrolero de Estados Unidos y la falta de respuestas por parte del gobierno puede generar más protestas sociales como las registradas los últimos días en la isla. Y nos despedimos con una noticia de última hora. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana que transportaba a 125 personas, en su mayoría personal militar, se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, en el sur de Colombia. Según las autoridades, al menos 71 personas sobrevivieron. Por ahora no hay reportes de víctimas mortales. Las causas del accidente están siendo investigadas. Esa es una noticia en desarrollo que seguiremos ampliando para ustedes en nuestros próximos informativos. Por lo pronto, llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.